que tenemos que tener muy en cuenta es que ninguna otra autoridad ejecutiva tiene la facultad de dictar decretos. Él es el presidente de la República, el que en el ejercicio de esa función administrativa dicta decretos, acuerdos gubernativos y acuerdos gubernativos en Consejo de Ministros y reglamentos. Otros funcionarios de igual jerarquía que el presidente de la República, entre ellos el presidente del organismo judicial, alcaldes municipales, no están facultados por la Constitución Política de la República de Guatemala para dictar decretos y deben limitarse a dictar acuerdos y reglamentos. El presidente de la República observa los siguientes requisitos. 1. La facultad directa y expresa, que ya vimos está establecida en la Constitución Política, y que si tal facultad no podría dictar un decreto de cualquier contenido, entonces la facultad de dictar decretos está establecida por la Constitución Política de manera expresa. Artículos, lo vuelvo a repetir, artículo 183, inciso E, que dice, dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución. Es, como les dije con anterioridad, estos acuerdos gubernativos pueden ser dictados en Consejo de Ministros. El presidente de la República convoca y reúne en una sesión a los integrantes del Consejo de Ministros para el efecto de dictar el decreto. La Constitución Política, en el artículo 138, segundo párrafo, dice, decreto dictado en Consejo de Ministros. Y ahí es donde tenemos el fundamento legal de estos acuerdos gubernativos dictados en Consejo de Ministros. En el mismo decreto, el presidente de la República convoca al Congreso de la República a través de la Secretaría General de la Presidencia, que va a trasladar el decreto a la Secretaría de la Presidencia del Consejo de la República, citando el párrafo de la Constitución que les acabo de decir, artículo 138, segundo párrafo. El Congreso de la República, dentro del término de 3 días, conoce, ratifica o modifica o imprueba el decreto gubernativo, según el tercer párrafo del artículo 138 de la Constitución. Artículo 138, tercer párrafo. ¿Qué nos dice ese tercer párrafo del artículo 138? El Congreso maneja 3 opciones: aprobar con modificaciones o improbar el decreto. La modificación y la improbación puede ser parcial o total. Al ser aprobado, el Congreso, si lo estima oportuno, puede modificar la denominación del decreto gubernativo con el nombre del decreto del Congreso de la República. Puede no modificar el nombre, puede improbar el decreto, y todo en base a lo que establece el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Tercer párrafo. Los acuerdos gubernativos se pueden dictar A, en Consejo de Ministros, que lo firma el presidente de la República juntamente con el vicepresidente y todos los ministros del Estado. Esa es una forma en que se pueden dictar los acuerdos gubernativos, en Consejo de Ministros. O B, con participación de uno o varios ministros del Estado. Lo firma el presidente de la República con uno o varios ministros del Estado.
La firma de los ministros del Estado en los acuerdos gubernativos se denomina refrendo y en ellos concurren dependiendo de la materia que se esté regulando dentro del mismo. ¿Dónde está ese fundamento legal? En la literal C del artículo 194 de la Constitución Política de la República. Repito, los acuerdos gubernativos se pueden dictar en Consejo de Ministros con la firma del presidente, vicepresidente y todos los ministros, o con la participación de uno o varios ministros, según, y van a concurrir. ¿Cómo se decide qué ministro concurre? Según la materia que se esté regulando dentro del acuerdo, de este acuerdo gubernativo. Si es un asunto de medio ambiente, obviamente lo va a firmar el presidente junto con el ministro de Ambiente. Si es un tema económico, junto con el ministro de Economía, y así sucesivamente. Ese fundamento legal, como dijimos, lo encontramos en la literal C del artículo 194 de la Constitución Política de la República, que establece como función de los ministros refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República, relacionados con su despacho para que tenga validez. Los acuerdos gubernativos también deben ser firmados por el secretario general de la Presidencia, quien da fe administrativa de los acuerdos gubernativos y demás disposiciones del presidente de la República. Lo anterior, con fundamento en el artículo 9 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Repito. Todos los acuerdos gubernativos deben de ser firmados por el secretario general de la Presidencia, quien va a ejercer la fe pública administrativa de los acuerdos y demás disposiciones de la Presidencia de la República. Fundamento legal, artículo 9 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Y con esto concluimos todo el tema que es la estructura y funcionamiento de la administración pública, donde nosotros vimos que va a ser competencia del organismo ejecutivo el ejercicio de esta función administrativa. Que esta función administrativa se va a ejercer a través de órganos administrativos. Son esas entidades administrativas a las que se les atribuye determinadas funciones, estableciendo su competencia administrativa. Y que la competencia administrativa va a ser ese conjunto de funciones y atribuciones que tiene cada órgano administrativo y que está forzosamente establecida por la ley. Que la función administrativa y toda la estructura de la administración pública va a tener como base primordial la Constitución Política de la República de Guatemala, que en su parte orgánica regula los 3 poderes del Estado y en la parte referente, competente, digamos, regula todas las funciones del organismo ejecutivo. Y que esa parte que está establecida en la Constitución es desarrollada por la Ley del Organismo Ejecutivo, que dice expresamente que es al organismo ejecutivo el que le compete el ejercicio de la función administrativa y la formulación y ejecución de las políticas de gobierno. Y que son la Constitución y la Ley del Organismo Ejecutivo las que nos dan esa estructura a lo que es la administración pública, en el cual el presidente de la República va a ser el superior jerárquico, ejerciendo las funciones que establece la Constitución y la Ley del Organismo Ejecutivo. Que va a haber un vicepresidente que va a ejercer las funciones que establece la Constitución y la Ley del Organismo Ejecutivo, y que van a haber órganos de apoyo, que son las secretarías de la presidencia y de la vicepresidencia,
y que de manera, como entidades centralizadas, vamos a tener a los ministerios del Estado, que van a estar regulados tanto en la Constitución como en la ley del organismo ejecutivo, que también vamos a tener entidades desconcentradas, entidades descentralizadas, que van a estar reguladas por las demás leyes orgánicas, y entidades autónomas que van a estar reguladas por sus propias leyes, como por ejemplo los municipios, que son entidades autónomas, que van a estar reguladas por el Código Municipal. La Universidad de San Carlos de Guatemala, que es un ente autónomo, que va a estar regulada por la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y así tenemos toda esa estructura del organismo ejecutivo. Y que la ley, principalmente la Constitución, también le pone límites a esa función de los órganos administrativos, que va a estar principal fundamento legal, artículo 154 de la Constitución, que establece que la función pública está sujeta a la ley. Y también, por último, vimos que el presidente de la República va a ejercer esa facultad o esa atribución de administrar y de gobierno y que tiene el uso de una institución o una herramienta, que son los acuerdos gubernativos, que son los decretos que va a dictar el presidente. Estos decretos, estos acuerdos gubernativos los puede dictar en Consejo de Ministros, cuando lo firma el presidente de la República, juntamente con el vicepresidente y todos los ministros del Estado, o con la participación de uno o varios ministros del Estado, que lo firma el presidente de la República con uno o varios ministros. Como sabemos, cada ministro va a intervenir en el ámbito de su competencia. Fundamento legal, artículo 194, literal C de la Constitución, y artículo 9 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Y así, con esto, desarrollamos todo el último punto del programa de Derecho Administrativo 2. Eso es todo. Para mí ha sido un gusto poder impartir un poco de mis conocimientos con ustedes, y espero que les sean útiles y que puedan implementar dentro del curso de Derecho Administrativo 2 un poco de lo que yo les he compartido en el día de hoy. Así que muchas gracias. Bueno, compañeros, ya finalizó la conferencia impartida por la doctora Cindy Orellana. En unos momentos les estaré habilitando el espacio en Classroom para que puedan empezar a subir su tarea. Tienen hasta el lunes a las 4 de la tarde para poder entregar su trabajo. Y asimismo les estaré enviando ahora el enlace de asistencia de salida para que se vayan desconectando. Que tengan una feliz tarde y buen fin de semana.